Durante un tiempo, Julián Muñoz fue una de las personas más famosas de España. Era, sin duda, el personaje del momento, lo era por su papel como alcalde de Marbella, por su relación con Isabel Pantoja y por la larguísima lista de casos de corrupción en los que acabó implicado. Ahora, lo cierto es que llevaba años fuera de la cárcel, con una salud siempre muy delicada, pero parece que reconciliado con su familia. Ha muerto a los 76 años, un símbolo de una España muy determinada. Soy Javier Atard y hoy es miércoles, es 25 de septiembre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Que yo decía, conozco mucho y es el alcalde de Marbella. Claro, Julián Muñoz. Un saludo, y con Julián. Conchita Bautista, que Hubo un tiempo en que, desde luego, no se hablaba de otra cosa. Esto lo sabe bien Emilia Landaluce, que es la responsable de la otra crónica del Mundo, de LOC. Hola, Emilia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Emilia, para quien no se acuerde, para quien fuera demasiado joven, como muchos de nuestros oyentes, o para quien nunca lo llegara a saber del todo, ¿cómo explicarías tú quién fue Julián Muñoz? Pues dicho de una manera, a lo mejor para jóvenes, ¿no? La imagen que yo tengo de los jóvenes, quizás me equivoqué, pues era el puto amo de Marbella durante unos pocos años en los que, bueno, sucedió, le dejó Jesús Gil y luego se coronó como no se podía coronarse de otra manera, que fue liándose no con la novia de España, sino con la viuda de España, que es Isabel Pantoja, la viuda de Paquirri. Hay un politiquillo por ahí que dice que trabajé de camarero y es verdad. Y honradísimo me siento de haber trabajado de camarero. Julián Felipe Muñoz Palomo, también conocido como Cachuli, que era como lo llamaban en casa de pequeño, y ese mote, ¿no?, que tenía hasta públicamente. Tiene una historia bastante curiosa. Él nació en El Arenal, que es un pueblo muy muy pequeño de Ávila. En Marbella fue camarero, llegó en los años 80, luego concejal con el partido del polémico Jesús Gil, alcalde de Marbella, presidente del Atlético de Madrid, y luego fue alcalde, llegando incluso a ganar unas elecciones por mayoría absoluta. Con Gil Riñó, se peleó con él, además, públicamente, se dijeron de todo, pero antes, Emilia, fue el chico para todo de Gil. Julián dijo en algún momento, llegó a definirse como el tonto útil. Hombre, claro, si no, nunca hubiera llegado, porque recordemos que era imposible hacer carrera en el partido de Gil, llamado Gil, si no llegas a tener el platet del presidente del Atlético. Y al mismo tiempo ser el alcalde de la joya de la corona de Marbella, que en aquellos tiempos pues era una máquina de firmar licencias, recalificar suelo, era pues una cosa muy, muy golosa. Gran presupuesto para eventos, conciertos, entretenimiento, ese tipo de cosas. Julián, esto que estamos escuchando pasaba en una de sus salidas del ayuntamiento, fue todo un fenómeno para algunas personas de la Marbella de principios del siglo XXI. No obstante, pues Julián Muñoz hacía gala del mismo populismo que Jesús Gil, que el presidente de su partido, que la persona que lo metió en política. Mientras todo eso ocurría, en el ayuntamiento de Marbella, pues pasaban cosas. Esto lo conoce bastante bien mi compañera Silvia Moreno, que es redactora del Mundo en Andalucía. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola Javi, ¿qué tal? Silvia, si hay algo que es Julián Muñoz, es todo un símbolo de la corrupción. Bueno, Julián Muñoz efectivamente es un símbolo de una época, de una época triste en el Ayuntamiento de Marbella. Simboliza pues toda la corrupción que se gestó desde dentro del ayuntamiento. Julián Muñoz fue concejal desde que Jesús Gil llegó a la alcaldía de Marbella en 1991 y desde ahí pues bueno, fue subiendo posiciones hasta que en 2002, cuando a Jesús Gil lo inhabilita el Tribunal Supremo, se convierte en alcalde. Se presenta a las elecciones municipales del 2003, las gana, pero ese mismo año pues se fragua una moción de censura y lo apartan del poder. Mi tumba comienza cuando empiezo a no seguir las directrices de las llamadas por teléfono.
En 2006, cuando Julián ya solo era noticia por su relación con Isabel Pantoja, con la cantante, con la tonadillera, llegó esa bomba de su detención, aunque era un secreto a voces, ¿no?, lo que había pasado en el Ayuntamiento de Marbella. A partir de aquí vienen todos sus problemas con la justicia. Pocos políticos, me atrevería a decir, han pasado tantas veces por el banquillo como lo hizo Julián Muñoz. El caso Malaya, Silvia, es el más mediático de todos a los que se ha tenido que enfrentar y por los que fue condenado, pero no es el único. El caso más significativo es el caso Malaya. Lo que pone al descubierto es un esquema masivo de soborno, concesiones de licencias ilegales y desvío de fondos públicos desde el Ayuntamiento de Marbella. Es una trama delictiva en la que están implicados empresarios, funcionarios, políticos como el propio Julián Muñoz. Y en esta redada se incautaron bienes por valor de 2.600 millones de euros y hubo un centenar de detenidos. Es curioso que en esta macro redada, cuando esto se celebra el juicio, a Julián Muñoz solamente lo condenan a 2 años de cárcel. No es ni mucho menos el único asunto en el que se vio involucrado Julián Muñoz. Esta tarde he estado haciendo llamadas con abogados y nadie me sabe decir un número exacto, pero se calcula que puede ser más de un centenar de condenas las que pesan sobre Julián Muñoz. Ten en cuenta que de cada licencia ilegal se celebró un juicio y todo esto ha derivado en sucesivas condenas. Es llamativo que hay otro caso en el que también es condenado Julián Muñoz, el caso Minutas. Quizás es menos conocido, pero aquí el Tribunal Supremo condena a Julián Muñoz a 7 años de cárcel. Dinero que había en casa, que él me decía que era normal de unas comisiones de obras y me las comentaba cuando venía con las bolsas. Toma, esto es de una comisión de unas obras, guárdalo, no lo podemos poner. Maite Zaldívar es otro de los personajes claves en este caso. Era la primera mujer de Julián Muñoz. Ella misma se encargó de confirmar que su entonces marido se había ido con la Pantoja en aquellos años. Es curioso porque poco antes, ya había muchos rumores, los dos salieron en rueda de prensa y el propio Julián dijo que no tenía intención de separarse de su entonces mujer, de Maite Zaldívar. Zaldívar habló de una cuestión bastante trascendental en televisión porque se convirtió en un personaje bastante mediático. Habló de las famosas bolsas de basura llenas de billetes de millones de euros. A Julián Muñoz se le atribuyen nada más y nada menos que 46 millones de euros del saqueo del ayuntamiento que llegó a presidir. ¿Qué ha pasado con el dinero, Silvia? Pues ese dinero se ha evaporado. Julián Muñoz, desde que lo detienen en el año 2006, en el marco de la Operación Malaya, él se declara insolvente y no ha hecho frente a ninguna de las condenas, que además de las condenas de cárcel, obviamente había también condenas económicas, ¿no? Tenía que pagar multas y de todo esto no ha abonado absolutamente nada. Esos 46 millones son la cantidad que se está rastreando en el Tribunal de Cuentas, porque aparte de la jurisdicción penal, también en la contable, en el Tribunal de Cuentas, se han seguido un sinfín de asuntos sobre lo que ocurrió en Marbella y hay también decenas de condenas y Julián Muñoz el dinero pues no lo ha devuelto. Este es parte del retrato de Julián Muñoz. Como vemos, las consecuencias de todo aquello pues las sigue pagando, ¿no?, el Ayuntamiento de Marbella. Silvia, gracias. Un placer estar con vosotros, como siempre. Llamo para que vengan ustedes aquí en la zona del centro comercial o del Hotel Las Palomas, que nos están persiguiendo unas cámaras a Isabel Pantoja y a mí. Estamos aquí en el centro comercial al lado del Hotel Las Palomas. Cuando se hizo público que mantenía una relación con Isabel Pantoja, pues su figura ya acabó de explotar, acabó de despegar del todo. Una persecución mediática, la confirmación de esta relación en el Rocío, se convirtió, digamos, en un personaje más de la crónica rosa, ¿no?, por así decirlo. Emilia, estoy contigo. ¿No nos podemos hacer una idea de verdad de lo que significó todo esto hace 20 años? Pues muchísima trascendencia, porque para la prensa rosa era un match made in heaven, o sea, es como la pareja perfecta. Una cosa así, una cosa loca, que piensas que si te lo inventas, que si alguien se lo inventa, nadie se lo creería. Entonces, evidentemente,
la persona seguramente que tiene más horas de televisión, de programas de corazón y portadas y contenido, la persona que da más contenido de España seguramente sea La Pantoja. Entonces, pues para nosotros pues fue un sueño, y encima tenía una cosa muy buena, que este era un prototipo de ese puto amo del siglo XX, que era lo que todos queríamos para reírnos y eso, y luego era La Pantoja, que era la viuda de España. Luego los dos nos dieron muchísimas frases, muchísimas imágenes, o sea, solamente ese Rocío en el que los dos oficializaron, digamos, su noviazgo, en el Rocío, pues que es una cosa pues como una aparición. Mira, es que han comentado que... No me digas que no te gustan los vencejos. Me encanta, pero es que dicen que te ha regalado Isabel un cordón de oro impresionante. Qué bonitos son los vencejos, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, y no tienes nada que decir de que estas cosas... Le vimos esta faceta, una faceta de un hombre ciertamente bonachón, un tanto embaucador, pero le vimos también protagonizar encontronazos fortísimos con la prensa. ¿Cómo era aquel hombre que marcó la España de los primeros 2000, Emilia? Porque hasta incluso estéticamente su imagen es aún hoy muy, muy identificable. Yo creo que era un señor, un tipo del siglo XX, ¿no? O sea, él decía, en una entrevista fantástica que le hizo Cote Villar para las camisas de 11 varas, que era la persona que mejor llevaba los pantalones junto a Julio Iglesias. O sea, que las llevaba casi los pantalones con alto de tiros o vaqueros, que es como lo llevan los señores del siglo XX. Y yo creo que Julián Muñoz pues era una persona, un tío del siglo XX, pues un tío dadivoso, pues chuleta, con bigote, no un bigote como se pone ahora la gente para hacerse la moderna, sino un bigote de verdad. Pues esta es la otra parte del retrato de Julián Muñoz. Emilia, gracias. Nada, un placer. Una cuestión importante. Todo lo que pasó entonces dio tanto con Maite Zaldívar como con la propia Isabel Pantoja en la cárcel, como Julián. Su relación con Isabel terminó poco después de todo eso. Él salió hace años de prisión, también salió con cierta polémica, siempre con problemas de salud más o menos graves hasta este cáncer de los últimos años. Y en un movimiento que ha levantado muchas suspicacias, a principios de 2024, de este mismo año, Julián Muñoz y Maite Zaldívar se volvieron a casar. Esta es la historia de Julián Muñoz. Escucha El Mundo al Día en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, tienes la opción de suscribirte. Emilia Landaluce y Silvia Moreno han hecho posible hoy este capítulo. Mañana jueves, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.